Isaías capítulo 61. Ahí vamos a estar meditando esta noche con la ayuda del Señor. Si usted no trajo Biblia ahí con alguien, por favor léalo para que usted vea lo que estamos estudiando la palabra del Señor. Isaías capítulo 61. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermanos. Verso 1, gloria a Dios. Verso 1 dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Hoy vamos a estar viendo el tema, el oficio profético de Jesús. Recuerde que los jueves estamos estudiando la vida del Señor en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Y una de las áreas bien, pero muy fuertes del Señor fue el área profética. Usted sabe que en Cristo se movieron los 5 ministerios. Él era maestro, Él era apóstol, Él era profeta, Él era evangelista, Él era maestro. En Él se desarrollaron o traía Él los 5 ministerios en Él mismo. En ciertas etapas o ciertas áreas o en ciertos eventos se lograba ver o manifestar uno de esos ministerios en la vida del Señor Jesucristo. Y obviamente es importante hablar de eso porque el Señor vino a traer un nuevo sistema de vida espiritual y vino a dotar a los creyentes de ese tipo de oficios o ese tipo de trabajos en cuanto a la vida de los creyentes. Por eso usted ve que en el Nuevo Testamento, a raíz de lo que se movía en el Cristo y a raíz de lo que el Espíritu de Dios trajo en el Pentecostés, dotó a los creyentes también de espíritu profético. Por eso en el Nuevo Testamento usted encuentra dones de profecía con el propósito. ¿Cuál era el propósito? Dotar o capacitar a los creyentes en ese ambiente, en el ambiente profético, que es un ambiente sobrenatural, que es un ambiente totalmente fuera de lo normal o de lo natural, pero fue dado como un don a la iglesia para que la iglesia se pueda mover en ese ambiente. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo espiritual de Jesús. Entonces, la iglesia, así como el Cristo caminó en ese ambiente profético, también la iglesia debe de aprender a moverse en ese ambiente profético. Pero bien, veamos un poquito más. Vayamos, por favor. En primer lugar, vamos a definir la palabra profeta. Y fíjese que la palabra profeta viene de una palabra hebrea que se escribe Naví y que quiere decir profeta o hombre inspirado. Y esta parte es importante porque la inspiración de una profecía o la inspiración de un profeta tiene que venir de Dios. No puede venir de otro lado. Porque si viene de otro lado ya no es profeta de Dios. Puede ser profeta del enemigo, del diablo. O puede ser profeta de su propia carne, de su propia
de su propia vida, de sus propias emociones. Pero la inspiración, por eso la palabra profeta quiere decir hombre inspirado. ¿Inspirado por quién? Por Dios. Por eso usted ve que el Cristo, allá en Isaías 61, el Señor, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Como diciendo, miren, todo lo que yo hago, todo lo que yo vengo a hacer, lo vengo a hacer porque el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu es mi respaldo. El Espíritu es mi guía. El Espíritu es el que me conduce. Eso es lo que quería decir. Y todo lo que hago, lo hago bajo la inspiración o bajo el mover del Espíritu Santo. Por eso Él comenzó diciendo, o Él lo dijo en Isaías capítulo 61. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Cristo comienza a operar en el ministerio, lo primero que hace es citar ese versículo. En la sinagoga, en el templo se sienta, dice que le trajeron los rollos, los pergaminos, abrió los pergaminos y lo primero que Cristo o Jesús leyó fue ese mismo versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué quería decir? Nada hago si no es por el Espíritu. Nada hablo si no es por el Espíritu. Nada digo si no es por causa del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra profeta quiere decir hombre inspirado. Eso quiere decir. Pero fíjese que viene de una palabra griega también. Estoy hablando de las dos palabras antiguas de las cuales se traduce la Biblia, del griego y del hebreo. La palabra en griego profeta se escribe profetes, y esta parte es interesante porque dice es un orador inspirado, pero es un poeta, fíjese. Por eso de alguna manera cuando el Señor se mueve en palabra profética es como una poesía dada por Dios, por supuesto. Es una poesía dada por Dios. Vaya, veamos unos textos, por favor. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Este es el versículo que leímos de Isaías 61, pero aquí está siendo leído por el Señor. Leo desde el verso 17 y dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay dos palabras que me interesan: el Espíritu del Señor, o frases, el Espíritu del Señor está sobre mí. La segunda es por cuanto me ha ungido. La palabra ungido, fíjese hermano que la palabra ungido se le aplicaba en el Antiguo Testamento, se le aplicaba a ciertos tipos de hombres especiales. Se le aplicaba a reyes, se le aplicaba a sacerdotes y se le aplicaba a profetas. Eran los tres personajes que en ese tiempo tenían una unción especial de parte de Dios. Esos tres oficios, si podemos llamarle, aunque rey no era un oficio, era un puesto alto y elevado. Pero el profeta y el sacerdote sí, eran oficios ministeriales o de parte de Dios. Pero a esos tres, a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes, se les ungía con aceite. ¿Para qué? Para representar en esa unción. Le derramaban aceite en su cabeza
y representaban a través de ese símbolo o de esa unción, representaban que el Espíritu del Señor venía sobre ellos. ¿Para qué? Para ayudarles a gobernar en el caso del rey, para ayudarles a oficiar el sacerdocio en los casos del sacerdote, y por supuesto para los profetas, para que inspirados por el Espíritu trajeran palabra de parte de Dios al pueblo del Señor. Fíjense. Entonces, el ser ungidos en aquel entonces era algo sumamente especial. No se ungía a cualquiera en aquel entonces. Hoy, Dios quisiera que todos los que somos hijos de Dios fuéramos ungidos. Por eso dejó en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, les dijo a los apóstoles: vayan y quédense en Jerusalén, para que ahí envíe sobre vosotros la promesa. ¿De quién? La promesa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que venga sobre nosotros. Y esa es una unción. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, esa es una unción. Ya no se necesita aceite para ungir a alguien para el ministerio. Ya no. Porque el Espíritu es el que desciende. ¿Cuántos me están entendiendo? Es el Espíritu de Dios el que desciende. Veamos un elemento más. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, verso 12. ¿Lo tienen, hermano? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué dice, hermano? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué estoy usando este pasaje? Porque le estaba mencionando que en el Antiguo Testamento a ciertos hombres se les ungía. Pero en el Nuevo Testamento Dios quiere ungir a todos sus hijos, porque la promesa es para nosotros. Por eso Joel, allá en el capítulo 2, dice: en los postreros tiempos, hablando de cuáles tiempos, de este tiempo y del Nuevo Testamento, Joel vio que la unción ya no era solo para ciertas personas, sino para todos aquellos que han creído en Jesucristo. Y por eso dice: y para vosotros, y yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hablando de los hijos de Dios en ese caso. Y vuestras hijas, ¿qué dice, hermano? Profetizarán. Fíjense. Vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. Ahora, note por favor que dice en esos tiempos. Entonces, lo que antes era exclusivo para ciertos oficios, hoy es un regalo para los hijos de Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces quiere decir, hermano, que la promesa de esa unción o de ese ungimiento es para todos los que son hijos, para los que les dieron potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo somos bendecidos de Dios, porque dejó la promesa para nosotros, para todos. El que no la recibe no es porque Dios no quiera. Algo estará pasando que no está siendo derramado esa unción sobre su vida. Dependerá de la búsqueda suya, dependerá de cuánto se lo pide a Dios, dependerá de cuánto anhela
esa unción en su vida. Pero la unción o la promesa ya fue dada para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Toque a su hermano que tiene a la par y dígale: hermano, para ti es la promesa. Aleluya. ¿Usted cree que es para usted la promesa, hermano? Yo creo que sí. No sé si usted lo crea. Ese ya es asunto suyo. Ese ya es, de plano ya es asunto de cada uno, si usted lo cree. Porque por eso está escrito en Marcos, por ejemplo, en Marcos 16, que el mover del Espíritu se manifiesta en los que son hijos de Dios y los que han creído, dice. Porque por eso dice: y estas señales seguirán a quienes. No, por favor, está aquí conmigo, hermano. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, no se puede recibir algo de Dios si no se cree. Ni siquiera se puede ser hijo si no se cree. No se puede recibir la promesa si usted no lo cree. Ah, no, hermano, yo pienso que todavía es para algunos nada más. Bueno, ese es su modo de pensar, pero mi Biblia dice que Dios le ha dado potestad a los que creen en su nombre. Les ha dado potestad, derecho quiere decir eso, de ser hijos de Dios. Y la promesa es para los hijos. Por eso, cuando aquella mujer Sirofenicia llegó donde Jesús y le pedía que liberara a su hija que estaba enferma, y le decía: Señor, sana a mi hija que está siendo atormentada. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo: el pan de la liberación, es decir, el pan es solo para los hijos, no es para los que no son hijos. Pero ella insistió y le dijo: Señor, pero no importa, aunque no me llames hijo, yo creo en ti. Aunque no me llames hija, yo creo en ti. Y aún como los perrillos comen de las migajas de su amo, así quiero yo comer, por lo menos, aunque no me llames hija, pero yo creo en ti, Jesús. Y entonces Jesús se asombró y le dijo: grande es tu fe, mujer. ¿Qué quiere decir eso? Has logrado creer, has creído en mí, y porque has creído, tu hija va a ser sana. Entonces, ¿qué le quiero decir esto? Cuando Jesús vino, Él sabía que las promesas son para los hijos. Ahora usted y yo somos hijos. Entonces la promesa es para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya creyeron eso? Va. Entonces sigamos un poquito más. Si usted ya creyó eso, entonces veamos otro detalle aquí. Colosenses capítulo 2, verso 6. Y luego vemos dos elementos importantes acerca de el oficio profético del Señor. Colosenses 2:6. ¿Lo tiene, hermano? Dice, verso 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, oiga, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La parte que me interesa es: así como recibimos a Jesucristo, andad en ¿qué dice, hermano? Andad en Él. Ahora, lo interesante de este verso es que si Cristo se movió en lo profético, ¿cómo debemos andar nosotros? En lo profético. Si Cristo se movió en el ambiente espiritual, así igual tenemos que caminar. Eso es lo que está diciendo. Si ustedes recibieron a Jesucristo de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él.
Es decir, caminemos como caminó el Señor, pues. Si Él se movió en el ambiente profético, usted y yo debemos caminar en el ambiente profético. Vale. Entonces, mire, hay dos cosas aquí, dos puntos que tienen que ver con las características del Cristo en lo profético. Número uno, el Señor era inspirado por Dios, eso ya lo mencionamos, pero veamos este detalle aquí. Vaya conmigo por favor a Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11. El oficio profético se caracteriza por dos elementos. Número uno, por la inspiración divina. Esa es la primera característica del oficio profético. Tiene que tener inspiración divina. Primera de Pedro 1, verso 11. Amén, hermanos. Dice el verso 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjese que es interesante que los profetas indagaron qué persona y en qué tiempo el Espíritu de Cristo, que ¿qué dice, hermano? Que estaba en ellos, dice. Entonces, el profeta tiene que tener Espíritu de Dios adentro. Porque para que lo inspire Dios, tiene que tener el Espíritu de Cristo adentro. Ahora, esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque está hablando de profetas del Antiguo Testamento. No está hablando de profetas del Nuevo Testamento. Porque los que indagaron y los que investigaron en qué tiempo iba a venir el Cristo, estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, por ejemplo, que bien vio hasta el nacimiento de Jesús. Un niño nos es nacido, dice. Un niño nos es dado. Vio al niño y será su nombre, y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y empezó a profetizar del niño y empezó a profetizar del Cristo. Indagó, investigó y encontró quién iba a ser el Cristo. ¿Sabe por qué? Porque tenía el Espíritu de Cristo adentro. Ahora pregunto, ¿usted tiene el Espíritu de Cristo? Levanten la mano los que tienen el Espíritu de Cristo. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque Romanos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, si usted no lo tiene, entonces no es del Señor. Aleluya. Míreme para acá, por favor. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo adentro, entonces usted no es de Dios. No se me vaya a molestar. Mejor reciba a Cristo como su Salvador. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Ahora pues, eso es todo lo que hay que hacer, es recibir a Cristo. Por eso dice, y todos los que recibieron a Cristo les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Ahora, entonces el detalle es que con razón los profetas del Antiguo Testamento lograron identificar cientos de años y miles de años antes, lograron identificar al Cristo en profecía y lo profetizaron. Isaías habló del Cristo, Jeremías habló del Cristo, Nehemías en figura. Hermano, los profetas señalaban al Cristo miles de años antes.
Pero ¿cómo es que lo vieron? Porque tenían el Espíritu de Cristo. La inspiración de una palabra profética debe de venir del Espíritu de Cristo. ¿Cuántos me entienden eso? Amén, hermanos. Veamos otro detalle. Vamos a ver segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 21. Amén. 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oiga esto. Estamos hablando de la profecía verdadera. Porque la profecía falsa sí puede venir de un sentimiento humano. Y peor aún, puede venir una profecía del enemigo. Eso sería peligrosísimo. Pero la verdadera profecía, dice el verso 21, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu. Ahora, ¿cuánta gente pregunta o nos pregunta a veces, ¿y este libro no lo escribieron hombres pues? Los que de alguna manera se complican la vida, ¿va? Y dicen, no, pero si eso lo escribieron hombres, eso lo escribió Mateo, lo escribió Juan, lo escribió Pablo, lo escribió, sí, ellos lo escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es diferente. Una cosa es escribir un libro motivado por nuestros sentimientos y otra cosa es escribir un libro inspirados por el Espíritu Santo. Y dijimos que el que tiene el Espíritu de Cristo es el que es inspirado. Veamos otro detalle aquí, Mateo 24. Y por si usted no había visto que Cristo era profeta, también, déjeme mostrarle en Mateo 24, el Señor declaró una cantidad de palabra profética en ese tiempo, que hasta el día de hoy se sigue estudiando y hasta el día de hoy se sigue esperando su cumplimiento, porque no se ha cumplido todavía. Gran parte de lo que el Señor Jesucristo dijo no se ha cumplido todavía. Por eso Mateo 24, ¿lo tiene, hermano? Aleluya. Vamos a ver. En el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dejémoslo hasta ahí primero. El hombre, el ser humano siempre ha tenido la duda de cuándo va a ser el tiempo del fin. Por eso usted ve que el hombre mismo inventa una cantidad de cosas que no están escritas en la Biblia, pero de repente hasta fechan el final del mundo. Es importante que usted y yo entendamos que el final del mundo no está fechado, porque la Biblia no lo declara. La Biblia dice que el fin de los tiempos, el final de los tiempos, ni el Padre lo sabe, el que está ahí arriba, pero yo no lo sé, les dice. Solo mi Padre que está en el cielo es el que lo sabe. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso no ha sido revelado ni va a ser revelado. Por eso, cuántas fechas se han caído a tierra que el hombre ha puesto, sobre todo cuando vienen eventos de alguna manera o por efectos cósmicos, en el sentido de que ven
las estrellas y el horóscopo y esto y lo otro, y que el calendario maya se terminó en tal fecha y ponen una cantidad de fechas, pero ni una se cumple. ¿Por qué? Porque la fecha de Dios no está escrita. Cuando el hombre crea que todo está bien y que todo está tranquilo, entonces va a aparecer el Señor. Cuando el hombre, dice la Biblia, cuando el hombre menos lo espere, es cuando el Señor va a venir. Por eso note por favor el verso 4, respondiendo Jesús, oiga esto, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie, ¿qué dice hermano? Pero eso es lo que hacen a cada rato. Aleluya. Eso es lo que hacen a cada rato. Engañar a la gente. Engañar con falsas fechas, engañar con que este día y que va a ser de esta manera y esto y lo otro. Pero la Biblia dejó bien sentado qué elementos van a suceder, pero nunca dio fechas. El Señor nunca dio fechas. Pero a partir del versículo 5, si usted me acompaña por favor, vamos a leer algunos versículos nada más, porque todo el capítulo 24, todo el capítulo 25 son palabras proféticas dadas por el Señor. Mire lo que dice el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Si usted sigue leyendo todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25, todo lo que está escrito ahí es palabra profética dada por el Señor. ¿Qué quiere decir esto? El Señor se movía en el ambiente profético. El Señor declaró eventos que van a pasar y que están pasando, que tienen su cumplimiento, porque está escrito, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, ¿qué dice hermano? No pasará. Esta palabra nunca, por eso es que, mire hermano, miles de años han querido destruir este libro llamado la Biblia y nunca han podido destruirla. Nunca. Es el libro más vendido en todo el mundo. En todo el mundo. No hay libro más vendido que este libro. Es el libro más actual que cualquier periódico. Nunca pasa de moda. Siempre tiene algo nuevo que decir. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios. Siempre tiene algo nuevo que decir la Biblia. Siempre. Hermano, durado miles de años y no ha podido ser eliminado la Biblia del mundo entero. No ha podido. Es el libro que fue hecho por más de cerca de 40 autores. Ningún libro se hace con tantos autores, hermano. Ningún libro. Algunos se hacen 1, 2, 3 a lo sumo, pero 40 autores. Y los 40 están de acuerdo. Aleluya. No se equivocan los 40. Y fueron escritos en diferentes épocas. En diferentes épocas. ¿Qué quiere decir eso? Pasa cualquier, hermano, cualquier prueba. La Biblia lo pasa. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada de Dios y esa no la puede. Por eso está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso yo le sugiero, deje de andar leyendo otras cosas y lea la Biblia. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima.
Deje de andar leyendo cosas que no edifican, hermano. Y leamos las escrituras y va a ver cómo el Señor nos va a hablar. Va. Entonces, podríamos decir entonces que el Cristo tenía inspiración divina. Por supuesto que tenía inspiración divina. Él habló de los tiempos venideros, él habló de lo que le iba a pasar, él habló del tiempo final, él habló acerca del tiempo del reino. Y hermano, ¿qué no habló el Señor? Porque era inspirado. De hecho, en varias ocasiones el Señor dijo: yo no hablo de mí mismo, yo hablo de parte del que me envió. Eso quiere decir que estaba inspirado, era inspirado. Yo no vine a decir nada de mí mismo, yo vine a hablar del que me mandó. Yo hablo con la autoridad del que me mandó. Eso es lo que estaba diciendo. Era inspirado del Señor. Pero el segundo elemento, o la segunda característica importantísima de un profeta, es que su palabra o la palabra profética tiene que tener presciencia. Es decir, saber antes lo que va a ocurrir o saber lo que está pasando en oculto. Por ejemplo, vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 9, verso 3 al 4. La segunda característica que vamos a ver hoy está en Mateo capítulo 9, versos 3 y 4, y es la presciencia, es decir, el conocimiento anticipado de lo que ha de venir o de lo que está pasando. Esa es presciencia. ¿Lo tiene, hermano? Mateo capítulo 9, verso 3 y 4, dice la escritura. Vamos a ver. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Oiga por favor. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Presciencia, es decir, conocer anticipadamente lo que viene o lo que está pasando en oculto. Los fariseos y los escribas siempre andaban buscando cómo encontrar un error en Cristo, siempre. Y por eso, aunque no eran discípulos de Jesús, y aunque no eran seguidores de Jesús, siempre andaban atrás de él, viendo en qué fallaba el Cristo. En este pasaje, perdona los pecados de un paralítico. Y ellos pensaron, esto es interesante, ellos pensaron, no lo dijeron, lo pensaron: este blasfema. Y él dice: conociendo los pensamientos de ellos. Mire, hermano, un profeta conoce los pensamientos de ellos. Ahora, estoy hablando de la unción profética del Cristo. No siempre tiene que saber el profeta qué es lo que usted y yo pensamos, ¿verdad? Sería un poco complicado. Pero el Cristo, como se movía en un ambiente profético, él conocía hasta las intenciones y los pensamientos de los que estaban alrededor de él. Por eso cuando habló con la samaritana en el pozo, sabía toda la vida de la samaritana y no se lo habían contado. No era el Señor comunicativo, aleluya, ¿verdad? El Señor no padecía de eso. No le habían ido a contar, no le habían ido a chismear al Señor. No, él conocía la vida de la samaritana. Cuando le dijo a la samaritana: llama a tu marido, te voy a hablar del Señor, llama a tu marido. Le dijo: Señor, yo no tengo. Ya, bien has dicho, le dijo.
5 has tenido, y el que tienes hoy no es tu marido, le dijo. Por eso se asustó la samaritana y le dijo: me parece que eres profeta. Si en él se movía en el ambiente profético. Él conoce las intenciones y los pensamientos del corazón, los conoce. Porque él se mueve en ese ambiente. Él tiene presciencia, conoce anticipadamente las cosas. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, mire qué más pues. Hay otro ejemplo por ahí que yo anoté. ¿Se acuerda aquella mujer de Betania que fue a la casa donde estaba el Señor y llevaba un vaso de alabastro? Dice que la mujer quebró el vaso de alabastro. Es un vaso de perfume, un frasco de perfume. Lo quebró. Y la Biblia dice que la mujer regó ese perfume y con sus lágrimas lavó los pies del Señor. Pero ahí había uno que conocía a la mujer, que no tenía muy buena reputación. Y entonces el que estaba por ahí pensó y dijo: si este fuera profeta, dijo, mire el malintencionado, ¿verdad? Malicioso el hombre, hermano. Dijo: si este fuera profeta, hablando de Jesús, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y entonces dice, y Jesús, conociendo lo que había en el corazón de él, le dijo: mira, Simón era, ¿verdad?, a la casa donde había llegado. Mira, Simón, esta que me está tocando me ha lavado los pies, y tú no me lavaste los pies cuando yo entré, como un buen hospedador. Esta mujer me besó los pies y tú nunca me besaste cuando entré yo a tu casa. Fíjense. Entonces le empezó a hablar de lo que la mujer estaba haciendo bueno y lo que él estaba haciendo mal. Pero como él se creía que era la última, hermano, revelación de santidad, él creía que era lo máximo en santidad. Por eso cuando Jesús estaba siendo tocado por la mujer, pensó que Jesús no sabía nada, no era nada de profeta. Pero Jesús era profeta. ¿Cuántos saben eso? Jesús era profeta. En él se movía el ambiente profético. Por eso conocía los pensamientos. Por supuesto que conocía a la mujer que lo estaba tocando. En una ocasión, Natanael llega donde Jesús y le dice a Natanael: Jesús, debajo del árbol, de la higuera, debajo de la higuera te vi. ¿Y dónde me viste?, le dijo. Si es que él sabía, él conocía. Él tenía conocimiento, hermano, de lo que pasaba a su alrededor a nivel profético. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, hermano? Porque, mire, quizás en algún momento usted podría decir: mire, hermano, ¿y será que uno puede caminar de esa manera? ¿Será que uno puede tener esa capacidad? Yo no sé cómo lo vea usted, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no, ¿para qué lo dejó el Señor? Pues el ambiente profético. ¿Para qué? ¿Para qué lo dejó? ¿Para que esté ahí y contemos historias de lo que el Señor hacía? Hermano, pero es que Él era el Señor. Y de plano, Él sí se movía de esa manera. Y no les dijo a sus discípulos: ¿y ustedes harán cosas mayores? ¿En qué quedamos entonces? ¿Cuántos saben que Jesús caminó en el mar? ¿Cuántos saben que Pedro caminó en el mar? ¿Caminó? ¿Es sobrenatural eso? Sí.
Ahora, pero Pedro se hundió, sí, porque bajó su mirada. Dejó de ver a Cristo y puso su mirada en las olas del mar. Y entonces se empezó a hundir. Pero cuando Pedro le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti, Señor, manda que yo vaya a ti, y me bajo de la barca, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, ven, Pedro. Eso quiere decir que le estaba diciendo, Pedro, sí, hombre, si tú tienes fe, si tú puedes creer, camina hacia mí, puedes hacerlo también. Porque para eso vine yo, para enseñarles el ambiente del reino de Dios. Por eso usted ve a un Pedro metido en la cárcel, pero que de repente por la oración tiembla la tierra y se abren todas las cárceles. ¿Podrá ser Dios eso, hermano? Yo creo que sí. Lo que pasa es que no hay Pedros que estén orando. Aleluya, dele un aplauso al Señor si se anima. No hay Pedros que están orando de esa manera. Entonces Dios no dejó el ambiente profético para que nosotros lo conozcamos nada más. Lo dejó para que podamos vivirlo. Si creemos que las promesas de Dios son nuestras. Amén, hermano. Veamos un último versículo. Con esto termino. Isaías capítulo 46, verso 10. Vamos a leer. Leo desde el verso 9 al verso 10. 46, 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, el Señor ha venido anunciándonos el tiempo del fin, por ejemplo. Lo ha venido anunciando desde el principio. Desde el principio. Por ejemplo, ¿cuántos conocen la historia de el diluvio del arca de Noé? ¿Cuántos la conocen? Levanten la mano los que lo conocen. Los que la han oído por lo menos una vez. ¿Usted ha oído esa? Mire, hermano, ¿usted sabe cuándo pasó eso? Y miles de años. Pero él dice, yo les vengo hablando del fin desde el principio. Fíjese. Desde el principio yo les anuncio, dice la versión 60, dice el porvenir, la Torre Samad me parece que dice, yo les anuncio el fin desde el principio. ¿Será el arca de Noé, la historia del arca de Noé, una historia que tiene que ver con el fin? Sí. Claro que sí. Así, por eso en Mateo dice, así como en los días de Noé, así va a ser el fin. Dice. ¿Cuántos conocen la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos conocen? Que la destruyeron. ¿Cuándo pasó eso? Miles de años. Él viene anunciando del fin desde el principio. Pero el mundo todavía dice, no, pero Dios no va a hacer semejante cosa. Si ya lo hizo varias veces. Ya lo hizo varias veces. Dios no puede ser que Dios destruya el mundo. Si ya lo hizo.
Ya lo hizo con Noé. Ya lo hizo. No puede ser que destruya una ciudad si ya lo hizo con Sodoma y con Gomorra y con Nínive y con otras, con Corazín y con no sé qué. Ya lo hizo también. No, pero no puede ser que Dios mande al infierno a una persona si ya lo hizo. Ya lo hizo. Allá está Abraham y Lázaro en el seno de Abraham. Y el hombre rico, ¿a dónde está? En el infierno. En el infierno. Manda que yo vaya allá donde está Lázaro, donde está Abraham. Manda porque aquí estoy sufriendo, Señor. Manda que me den agua. No se puede. Tú hiciste lo que quería, hoy recibes tu recompensa. Y este hizo sus bienes y hoy va a recibir su premio. Ya lo hizo. Pero no puede ser que Dios condene a alguien. Ya lo hizo antes. Romanos capítulo 1 dice: aquellos que habían creído en Dios pero se alejaron de Dios y en lugar de darle gloria al Señor, hermano, le dieron gloria a otras cosas, a imágenes, a animales. Por eso Dios los condenó, dice. Ya lo hizo. No hay nada nuevo, ya todo lo que va a venir ya lo hizo y lo dijo el Señor desde el principio. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Lo que nos toca a nosotros es velar y orar para que no entremos en tentación. Lo que nos toca a nosotros es orar para que seamos tenidos por dignos de escapar de la ira venidera. Ahora, ¿cómo, con eso termino, hermano, cómo esperar ese fin? ¿Cómo esperar ese fin? Solo se puede esperar si usted y yo aprendemos a caminar en el ambiente profético de Dios. ¿Para qué? Para ver más allá de lo que todos ven. La mayoría ve hasta lo que alcanzan a ver sus ojos. Pero Dios ve más allá, porque tiene ojos espirituales. Eso es lo que Dios quiere darnos. El espíritu profético no es más que ojos espirituales que ven más allá de lo normal. Póngase de pie un momento en el nombre.